ver ahí la diapositiva. Ahí está, doctor. Ok, Gracias. bueno, buenas noches. Disculpen la demora, pero andaba ahí corriendo en la clínica todavía. Bueno, No hay problema, doctor. vamos a hablar hoy un poquito sobre algunos laboratorios, ¿verdad? Por supuesto que no podemos nosotros trabajar directamente solo con los laboratorios, definitivamente sigue siendo la historia y el examen físico, pues la clave para poder dar un diagnóstico. Sin embargo, en algún momento determinado, por supuesto, van a ser de apoyo, ¿va? Sigue siendo válido lo que nos enseñaron un día en la facultad de que el 80% lo da la historia del examen físico. Pero definitivamente necesitamos de los laboratorios. Entonces vamos a hablar de algunos de los más frecuentes que quizás vemos en nuestra práctica diaria. Por supuesto, no podía faltar la hematología, ¿va? El hemograma completo para orientarnos. Dice que los valores de referencia son diferentes a los adultos, lo sabíamos nosotros, y por eso nosotros en pediatría tenemos ahí el apoyo y difícilmente todos nos vayamos a saber los datos con exactitud. Sin embargo, para eso tenemos ahí nuestro manual, el Harris, donde podemos ver los valores de referencia, pero es bien importante verlos porque no es lo mismo ver un niño de unos 20 días, por ejemplo, con 25,000 glóbulos blancos a ver un neonato de 12 horas de vida con 26,000 y quizá para uno ya esté mal y para otro esté dentro del rango normal, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta los rangos normales. Dice que los rangos están tomados del 95% de la población normal, o sea que más o menos para que esté alterado la media poblacional es más o menos de 2 desviaciones estándar. Los valores, sin embargo, fuera de este rango no siempre implican patología, porque, como les digo yo, no podemos evaluar un solo laboratorio. Ahorita con esta placa, digamos, lo que estamos pasando nosotros es frecuente que la gente, pues, no quiere a veces salir y hacen laboratorios y se los mandan a uno por WhatsApp para que uno les diga, mire, ¿qué hago y qué le doy de tratamiento? Y definitivamente no podemos dar un tratamiento sin evaluar al paciente. Así que no siempre una hematología alterada nos va a hablar de una patología. Yo he tenido niños que les han dicho que tiene cáncer porque tienen 25,000, 28,000, 35,000 glóbulos blancos y resulta de que de repente fue un error de laboratorio, así que por eso sigue siendo importante la historia del examen físico, ¿va? Lo que nos sugieren los expertos es que dicen que si hay discrepancias con los resultados, se recomienda repetir el laboratorio si uno está consciente de lo que está evaluando antes de mandar todo con el hematólogo por una alteración en la hematología, ¿verdad? Entonces es bien importante que tengamos en mente los resultados de la historia y lo que encontramos al examen físico y que lo que relacionemos con los laboratorios que estamos encontrando. Como ustedes saben, en la hematología miramos tres series bien importantes, ¿verdad? Miramos la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Y por supuesto, en algún momento determinado podemos tener hallazgos de las tres líneas que nos pueden orientar a determinadas patologías. En la serie roja, pues lo que vamos a ver son el número de Matías, que ustedes saben que pues no nos guiamos mucho de repente por esto, sin embargo, es importante tener el control ahí, el control normal dentro del parámetro. Sin embargo, no es este un parámetro fiable para diagnosticar anemia. Los glóbulos rojos pudieran estar disminuidos y no necesariamente significa anemia, podría ser solo pérdida sin llegar a anemia todavía. Sin embargo, por supuesto que en anemia también está disminuido y por supuesto en la talasemia o en la policitemia podemos encontrar el aumento de los glóbulos rojos, que eso es lo que ustedes han visto, ustedes que ya pasaron por neonatos. Otro hallazgo que podemos encontrar en la serie roja es la hemoglobina. Ese sí, aunque el número de Matías nos puede orientar si están bajos a decir anemia, no necesariamente como hablábamos. Ahora, el mejor parámetro en la hematología que nos define anemia, definitivamente es la hemoglobina, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener en mente en pediatría que existe un descenso fisiológico que ustedes conocen de la hemoglobina y que por eso es importante el conocerlo. Ustedes saben que es un poquito más temprano en el prematuro que en el término y que en general estamos hablando alrededor de las 4 a 6 semanas en el término y alrededor de 4 a 8 semanas en el pretérmino. De ahí lo importante de valorar el uso del aporte de hierro en estos tipos de niños, porque usualmente esos depósitos de hierro disminuyen y si no los reponemos adecuadamente, posteriormente va a venir anemia en el paciente. Otra es el hematocrito, que ustedes saben que dicen que es el volumen que ocupan los hematíes respecto al total de sangre.
Nosotros usualmente pues ya lo obtenemos en la máquina. En general sabemos que el hematocrito es el 3 veces lo que es la hemoglobina, pero básicamente lo que nos dice el hematocrito que es el volumen que ocupan los hematíes respecto al volumen total de sangre. Y sí va correlacionado con la hemoglobina. Si la hemoglobina está elevada en pacientes, por ejemplo, con poliglobulia o con policitemia, pues también el hematocrito va a estar arriba del rango normal, ¿verdad? Otro parámetro que vamos a evaluar en la hematología es el volumen corpuscular medio. Esto sí es bien importante porque cuando nosotros hablemos y busquemos anemia en el paciente, los distintos tipos de anemia, afortunadamente la ferropénica, la más importante, la más frecuente. Sin embargo, el volumen corpuscular medio nos va a servir a nosotros para orientar también ese tipo de anemia, donde nosotros vamos a ver distintos tipos de anemia. Vamos a ver anemias normocíticas, vamos a ver anemias microcíticas y macrocíticas, depende obviamente del tamaño, ¿verdad? Dicen que de los niños de 2 a 10 años de edad, el límite inferior de ese volumen corpuscular medio es de 70, y en niños de más edad, el límite superior sería 84 más 0.6. En general, la idea es que no sea menos de 70 ni más de 96, y eso nos va a orientar a buscar las causas de anemia. Otro hallazgo que podemos encontrar en la hematología va a ser la hemoglobina corpuscular media, que es la HCM, y lo que nos hace eso es ver el contenido promedio de la hemoglobina en cada hematía. Y por supuesto, ahí podemos ver nosotros si está disminuido, hablamos de hipocromía, y si está aumentado, hablamos de hipercromía. Y en general, hablamos de que si el volumen corpuscular medio está disminuido, la hemoglobina corpuscular media también va a estar disminuida. Otro hallazgo que vamos a encontrar es la concentración de hemoglobina corpuscular media, que puede estar elevada en casos de deshidratación del eritrocito, como en pacientes con esferocitosis o de drepanocitosis, por ejemplo, pero puede estar disminuida en este caso en la anemia ferropénica. Un hallazgo que a veces se nos pasa por alto es la amplitud de la distribución eritrocitaria, que en las siglas en inglés es el RW, y en las siglas en español es la amplitud del eritrocito, es ADE. Esto básicamente lo que nos dice es el grado de dispersión de los eritrocitos y nos ayuda a valorar, por ejemplo, la normalidad en el tamaño de los eritrocitos, lo que se conoce como la anisocitosis. Y hay que tener en cuenta que cuando esté elevado, por ejemplo, arriba del 15%, pues nos puede orientar a causas carenciales, por ejemplo, o si está ligeramente normal o elevado, nos podría orientar a un paciente que pudiera tener una talasemia. Otro hallazgo que nos ayuda a clasificar las anemias es el recuento de reticulocitos, que equivale en general al 1% y aumenta 0.5, dice, cada vez que el hematocrito disminuye 10 puntos de su valor normal. Básicamente, y es bien importante esto, nos va a orientar ese recuento de reticulocitos para clasificar las anemias en regenerativas cuando es mayor de 3 o a regenerativas si es menor de 2. Y esto nos va a orientar porque nos puede orientar incluso si hay alguna pérdida sanguínea o si en realidad no es pérdida, sino es otra la causa de esta anemia, ¿verdad? Luego vamos a ver nosotros la alteración de la serie blanca. Creo que es lo que más nos ayuda a nosotros en la práctica, sobre todo en las enfermedades infecciosas, donde miramos que los glóbulos blancos son las células encargadas de la defensa de nuestro cuerpo a esos insultos externos, ¿verdad? Y entonces están para eso algunas células como los neutrófilos, los monocitos, y por supuesto también una alteración en la respuesta de la celular, la inmunidad celular o humoral, donde vamos a evaluar los linfocitos, las células plasmáticas, los monocitos y los eosinófilos. Respecto al recuento de los leucocitos, como hablábamos, es importante tener en mente esto porque es bien variable y podemos ver nosotros conceptos distintos. Por ejemplo, en donde les decía al inicio, ¿verdad? Si tenemos un niño en las primeras 24 horas que tenga 25 hasta 30,000 glóbulos blancos, eso puede ser normal en un paciente, sobre todo si es prematuro, puede ser normal, pero va a ir variando conforme vayan pasando los días. Pero si tenemos un paciente con un contexto de tos, que está con tos, que empezó con cuadro catarral y ahora tiene una tos paroxística, cianotizante, metesante, y encontramos leucocitos, por ejemplo, arriba de 20,000, entonces estamos hablando, por sospechando de un cuadro de tos ferina, por ejemplo,
o si encontramos, por ejemplo, los glóbulos blancos extremadamente elevados, entonces también nos podemos pensar en que tenga el paciente en algún momento determinado una reacción leucemoide o una hiperleucocitosis. Pero lo importante aquí es saber que leucocitosis no es sinónimo necesariamente de infección, sino que básicamente una de las causas va a ser, por supuesto, los procesos infecciosos. Ahora, ya para ir orientando, entonces vamos a ir viendo nosotros la forma leucocitaria. Y recordarán ustedes que se habla mucho de tiene desviación a la izquierda. Ahora, lo de la desviación a la izquierda no hay que confundirlo con la neutrofilia. Por supuesto, si yo tengo un paciente con leucocitosis que está arriba del rango, el recuento normal de leucocitos y tiene arriba de la cantidad normal de neutrófilos, estamos diciendo, este paciente tiene una neutrofilia que frecuentemente se asocia a procesos bacterianos. Sin embargo, cuando decimos que tiene desviación a la izquierda, hablamos de que sí es cierto que hay leucocitosis, de que posiblemente haya una neutrofilia, pero la clave para hablar de desviación a la izquierda es que haya más del 3 al 5% de formas inmaduras, ¿verdad? ¿Cuáles son esas células inmaduras? Callados, mielocitos o metamielocitos. Entonces, lo importante es que no asociemos que neutrofilia sea sinónimo de desviación a la izquierda, pero sí es parte de, ¿verdad? Entonces, si tenemos neutrofilia, pero no hay células inmaduras, no decimos desviación a la izquierda, sino solamente que tiene neutrofilia, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante porque es un concepto que frecuentemente lo utilizamos más cuando miramos neutrofilia, frecuentemente decimos que tiene desviación a la izquierda. Entonces, es importante ver este dato, ¿verdad? La neutrofilia, hay situaciones que pueden dar neutrofilia leve a una pasajera sin necesariamente desviación a la izquierda. El mismo dolor puede ser eso, deshidratación pudiera ser en un momento determinado, el ejercicio también la puede producir. Por supuesto que en infecciones bacterianas graves uno va a encontrar una franca neutrofilia con desviación a la izquierda, por supuesto nos orienta más, y si tras de eso encontramos en el frote periférico granulación tóxica, con más razón vamos a empezar en una infección bacteriana. También puede verse neutrofilia en pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas. Si se asocia a monocitosis, pues también hay que pensar en enfermedades de la colágena, ¿verdad? Y si la monocitosis está por lo menos arriba del 15%, hay que empezar en enfermedades linfoproliferativas. Existe una entidad que se conoce como neutrofilia crónica idiopática, que lo que existe es digamos, un déficit de las moléculas de adhesión de los leucocitos y se pueden afectar como en la enfermedad de células falciformes, ¿verdad? Lo importante también es de recordar lo que les decía hace un rato de la reacción leucemoide. Cuando hablamos de reacción leucemoide, estamos hablando de un recuento de leucocitos arriba de 25,000. Y cuando ese recuento de leucocitos es mayor de 100,000, hablamos de hiperleucocitosis. Reacción leucemoide también no siempre es sinónimo de una reacción, digamos, neoplásica, tipo una enfermedad mieloide o linfocítica, sino que también los procesos infecciosos nos lo pueden dar. Por eso se llaman leucemoides, porque por supuesto, una de ellas son este tipo de enfermedades, pero tenemos que ver el contexto del paciente. La linfocitosis, pues frecuentemente la encontramos en pacientes con infecciones virales. Sin embargo, ustedes ya habrán visto que a veces algunas infecciones bacterianas debutan primero con linfocitosis y después se hacen neutrofilia, o a la inversa. Hay infecciones a veces bacterianas que inician, por ejemplo, con linfocitosis y hacen neutrofilia, y virales que empiezan con neutrofilia y después hacen linfocitosis. Por eso lo importante de ver la historia, ¿verdad? Hay enfermedades también autoinmunes que nos pueden alterar este tipo de elevación de los linfocitos, enfermedades inflamatorias crónicas. También después de un cuadro de vacunación podemos encontrar linfocitosis, y por supuesto también en el uso de algunos fármacos como algunos anticonvulsivos o algunos antiinflamatorios no esteroideos. En este tipo de linfocitos es importante ver cuando nos reportan linfocitos atípicos, porque si encontramos más del 10 al 15% de linfocitos atípicos, se ha asociado mucho a infecciones por Epstein-Barr virus. Si ustedes se recordarán, es uno de los digamos, de los hallazgos que encontramos en mononucleosis infecciosa. Sin embargo, si encontramos una linfocitosis franca y encontramos también leucocitosis con franca linfocitosis, también hay que pensar en una leucemia aguda, linfoblástica aguda, ¿verdad? Los monocitos, generalmente el recuento mayor de 1,000 lo encontramos hasta los 2 años y mayor de 800 después de esa edad. Es un hallazgo poco significativo. Sin embargo, si encontramos leucocitosis con monocitosis franca, también las enfermedades linfoblásticas agudas nos pueden dar ese tipo de hallazgo.
Las eosinofilias, en general, las miramos más nosotros en la práctica clínica asociado a cuadros alérgicos, a cuadros parasitarios, pueden haber leves, moderadas o graves. Va a depender de lo que lo esté causando, ¿va? Existe una entidad que se conoce como síndrome hipereosinofílico, que es un trastorno hematológico asociado a un cuadros vasculares, como la enfermedad de Church-Strauss, que son cuadros raros, pero si encontramos este tipo de problemas hay que tomarlo en cuenta. La basofilia, los basófilos no son, en general se considera basofilia arriba de 500, pero como un hallazgo solo en realidad no nos sirve de mucho. Sin embargo, si los que encontramos, digamos, aisladamente elevados, podrían estar asociados a alguna reacción alérgica por medicamentos o por alimentos o una urticaria aguda, ¿verdad? Dice que recuentos mayores del 30% de los leucocitos totales que fueran basófilos, también no hay que pensar en una leucemia mieloide crónica. Podemos encontrar también en los glóbulos blancos alteraciones cuantitativas por defecto, por ejemplo, en neutropenias. Hablamos de neutropenias, como ustedes se recuerdan, menor de 1000 entre los 14 días y un año de edad y menos de 1500 en mayores de un año. Aquí lo importante es que ustedes se recuerdan que hay grados, hay leve, moderada, hay grave y hay extrema o absoluta. Abajo de 1500 hablamos de leve, abajo de 1000 hablamos de moderada, abajo de 500 de grave y abajo de 100 hablamos de extrema o absoluta. Igual va entre más bajo esté, más enfermedades malignas podríamos ir pensando. Sin embargo, igual hay que ver el contexto de lo que está pasando con el paciente, porque una de las causas frecuentes que encontramos en la práctica son pacientes que nos hacen a veces leucopenia y neutropenia, y la causa más frecuente son los virus. Hemos visto las diferencias que se recuperan rápidamente, pero esa es una causa frecuente. Sin embargo, pues por supuesto, enfermedades de otro tipo podrían hacer. Ustedes ven que los niños con dengue, por ejemplo, podemos encontrarlos con leucopenia o pacientes con fiebre tifoidea, por ejemplo. Entonces tenemos que obviamente ver el contexto de la historia, ¿va? Sabemos que las neutropenias pueden ser primarias o secundarias dependiendo de qué lo esté causando, pero la causa número uno es infecciosa y la causa más frecuente de la infecciosa son los virus, así que no necesariamente hay que pensar que porque tienen leucopenia es algo, digamos, grave y hay que ponerle antibiótico, porque si no es profunda, pues la causa más frecuente son los virus, ¿verdad? Linfopenia, pues hablamos cuando los recuentos de los linfocitos son menos de 1000, ahí sí hablamos, pueden haber inmunodeficiencias, tanto congénitas como adquiridas, las que habría que ir considerando. Sin embargo, infecciones bacterianas nos pueden dar la misma salmonela, tuberculosis biliar, fármacos como los anticonvulsivantes y como los fármacos no esteroideos también nos pueden dar ese tipo de problema. Y por supuesto, pacientes con exposición a radiación también nos pueden dar linfopenia, ¿va? Monocitopenia, eosinopenia y vasopenia solos por sí solos no nos sirven de mucho. En realidad tiene que ser en el contexto de la alteración, en dado caso, de otra serie más para pensar en otro tipo de patologías. La otra serie que podemos ver es la serie de las plaquetas, donde el recuento pues menor de 150,000, hablamos de trombocitopenia. Las causas más frecuentes también son infecciones, sobre todo virales. También algunos fármacos nos pueden dar. Hay que considerar ahí las causas frecuentes que nosotros vemos, por ejemplo, después de lo infeccioso, pues una púrpura trombocitopénica inmune, ¿va? Que podemos encontrarla en algunos pacientes. Y, por supuesto, podemos encontrar asociado a anemia hemolítica ese recuento blanco, y si encontramos esquistocitos, debemos de sospechar de una microangiopatía, y eso lo vamos a ver más que todo cuando vemos aquella triada de leucopenia, trombocitopenia y elevación de los cuerpos asociados. Pues una de las cosas que hay que pensar es en una síndrome hemolítico urémico, ¿verdad? Respecto a la trombocitosis, pues sabemos que hablamos de ella cuando hablamos de un recuento mayor de 450,000, usualmente es un reactante de fase aguda. Pensamos en procesos infecciosos, la causa más frecuente también es bacteriana. Sin embargo, también pueden haber elevación de las plaquetas en pacientes con ferropenia, pacientes con uso de algunos medicamentos o hemorragia aguda. En general dice que no está indicado el uso de antiagregantes solamente como un recuento plaquetario nada más. Dicen que los recuentos que sí debería de considerar uno como graves son arriba de 2.5 o 3 millones de plaquetas. Sí debiera uno considerar por sí sola el tratamiento antiagregante por el riesgo de trombosis, ¿verdad?
Y la trombocitosis primaria es rara en niños, sin embargo, pues hay que considerar que existe un cuadro de trombocitosis hereditaria en la que uno ve que si el cuadro persiste y si no está asociado a nada, pues hay que ir considerándolo como una de las causas. A veces podemos tener alteración de 2 o más series hematológicas, y entonces hay que ver esto, y si tenemos este tipo de cuadro, una visitopenia o una pancitopenia, pues definitivamente tenemos que considerar el realizar un frote periférico de una médula ósea. Si vemos que es de origen central, tenemos que pensar en una aplasia medular, una mediodisplasia, infiltración tumoral o una mielofibrosis. Si la causa es periféricas, pues una microangiopatía, como le decía yo, el SHU nos puede dar ese tipo de cosas, citopenias inmunes o el hiperesplenismo nos puede dar ese tipo de cuadros. Ahora, a veces nos enfrascamos nosotros con algunos laboratorios y de repente la historia y el examen físico ya es muy obvio y nosotros queremos buscar a veces demasiados laboratorios. Por eso lo importante es primero evaluar al paciente, tener la historia y no hacer el examen primero y ya con el examen buscar las causas, sino primero hay que examinar al paciente. Otro de los exámenes que nosotros vamos a ver frecuentemente es la química sanguínea. La glucosa, ustedes saben, dice que los eritrocitos consumen el 5% de glucosa por hora. En neonatos, pues es donde más miramos cuadros de hipoglicemia, aunque miramos, por supuesto, hipoglicemia en pacientes en edad pre y escolar. Sin embargo, es más frecuente en el periodo neonatal, donde vamos a encontrar nosotros, pues, dentro de los antecedentes, si son pequeños para gestacional, si son hijos de madre diabética, que nos vayan orientando a ese tipo de causas, ¿verdad? Así que lo importante aquí es saber es de que tener en cuenta los valores normales que en el pretérmino se consideran que es de 20 a 65 y en el atérmino de 30 a 80 y en general se habla de hipoglicemia abajo de 55 en las primeras 48 horas de vida y por supuesto tenemos que ver el contexto porque aún así a veces pacientes asfixiados pueden tener un poco de hipoglicemia. Existe una hipoglicemia neonatal transitoria que es fisiológica. Si ustedes le hacen una glicemia o un glucomíter a un paciente a los 30 minutos o a la hora de vida, baja normalmente la glucosa hasta 25, 30 en las primeras 2 horas a 3. De ahí empieza a subir la glucosa a su rango normal y entonces por eso es que usualmente cuando pensamos hacerle estudios a los niños recién nacidos con factores de riesgo, pedimos hacerle una glicemia o una glucomíter a las 4 horas de vida, porque en las primeras 2, 3 horas existe una hipoglicemia fisiológica neonatal, ¿verdad? Así que hay que tener en mente eso para no dejarnos ir con un resultado y dejarnos pensar que tiene hipoglicemia y darle ya tratamiento a un paciente, ¿verdad? Hiperglicemia, por supuesto, también podemos encontrar en niños, no es frecuente, pero por supuesto, si encontramos un niño deshidratado, un niño acidótico, un niño que no existen pérdidas gastrointestinales, que no se nos vaya por alto, porque muchos niños con cetoacidosis diabética, de hecho, diabéticos se debutan con eso, con cetoacidosis diabética. Entonces, si encontramos un paciente que está con muchas pérdidas y con hiperglicemia, pues y deshidratado, hay que considerarlo, por supuesto. También pacientes con sepsis, ¿va? Que frecuentemente miramos niños en la fase hiperdinámica de la sepsis, lo que encontramos es hiperglicemia, de hecho, así que hay que tenerlo en cuenta. Otros hallazgos que podemos ver en los laboratorios, pues es la química sanguínea, en donde vamos a ver, frecuentemente se pide la creatinina y el nitrógeno de urea. Sabemos nosotros que el nitrógeno de urea, en el cordón umbilical dice que los valores son de 21 a 40, en el prematuro es de 3 a 25 y en el término de 3 a 12, y en el lactante a niños en edad escolar de 5 a 18 y de ahí en adelante es 17 a 18 su valor normal, miligramos por decilitro, ¿va? La creatinina es el principal producto final del metabolismo del muscular. Su excreción es por filtración glomerular y su contracción en sangre se refleja, dice, de manera directa el estado de la función renal. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Por supuesto, igual no nos tenemos que dejar guiar solo por eso, pero si tenemos un paciente que ha tenido pérdidas, sobre todo lo que más frecuentemente miramos en emergencia, son pacientes con gastroenteritis, con diarrea, con vómitos. Si existen pérdidas que dicen que están desde el 7% de pérdida de volumen, ya puede haber aumento de los cuerpos azoados por la disminución de la perfusión a nivel renal. Así que si tenemos niños ya con algún grado importante de deshidratación, no olvidar hacerle una creatinina y un nitrógeno de urea, porque
la causa más frecuente que posiblemente encontremos de ira sea la ira prerrenal por choque hipovolémico. Dice que su concentración en sangre refleja de manera directa el estado de la función renal. La creatinina en el cordón umbilical, pues sabemos que es de 0.6 a 1.2 miligramos por decilitro. En los niños menores de 7 días es de 0.3 a 1. En el lactante de 0.2 a 0.4. En el escolar de 0.2 a 0.8. Y en el adolescente de 0.3 a 1 miligramo por decilitro. En el adulto, pues de 0.5 a 1.3. Otro examen que vamos a pedir frecuentemente en los pacientes, si por supuesto la historia lo amerita, son bilirrubinas, sobre todo los pacientes que nos mandan del Roosevelt con ictericia o pacientes con sepsis o con hepatitis o algo, donde vamos a pedir el estudio de bilirrubinas. Sabemos que es producto del EM, ustedes saben bien el ciclo, que eso lo aprendemos ahí en neonatos. Es importante recordar que la muestra, cuando tomemos bilirrubinas, hay que mandarla lo más rápido posible al laboratorio, porque dice que se puede reducir hasta el 50% de las bilirrubinas en 1 hora si se quedan ahí esperando tanto tiempo en producirlas, ¿verdad? Obviamente la indirecta ya sabemos que nos orienta si existe una hiperbilirrubinemia con experiencia de indirectas, ya sabemos que es a nivel hepático, posiblemente por aumento en este caso, en la producción, en este caso, por ejemplo, en hemolis, en neonatos, por ejemplo, pacientes con alguna incompatibilidad de grupo de RH, que hay lisis de los eritrocitos, vamos a encontrar una elevación de las bilirrubinas a expensas de la indirecta, ¿va? Tanto por aumento, como decíamos, de su producción, como un déficit de desconjugación. La directa en general sabemos que representa el 20% del total de las bilirrubinas, y si están elevadas, pues nos orientan a pensar que existe una alteración a nivel hepático, como una obstrucción del flujo biliar, y es importante tenerlo en mente porque con que esté el 20% o más del total, depende del paciente, nos va a orientar. Si estamos hablando de un neonato, por supuesto, podemos pensar nosotros que es una ictericia, en este caso, obviamente, es criterio de una ictericia patológica. Si es temprana, tenemos que buscar causas. Una hepatitis neonatal puede ser una de ellas. Si está en el periodo neonatal tardío y encontramos un paciente de expensas de la directa a la tercera semana, por ejemplo, pues no hay que olvidar que no se nos vaya a escapar de las manos una atresia de vías biliares. O si tenemos un niño en edad escolar y tenemos expensa directa, pues estamos pensando que si es una hepatitis, pues estamos pensando que tiene un patrón colestático, aunque hepatitis A es la más frecuente, pues sabemos que otros virus, en infectología, ustedes que han pasado, hemos visto niños con hepatitis colestática por Epstein-Barr virus, por ejemplo, que no es infrecuente. Así que lo importante de saber es esto, ¿va? Que generalmente pues la que más miramos alterada es la indirecta. Sin embargo, cuando está arriba de la directa, depende en qué paciente sea, nos puede orientar a distintas causas. El examen de orina es otro de los exámenes que frecuentemente hacemos en nuestra práctica diaria. Es importante recordarnos de la densidad urinaria, que esté dentro del rango de lo normal, porque cuando están los valores arriba de 1.025 nos indica que hay una mayor cantidad de solutos dentro de la orina. Es importante recordar que hay componentes que nos pueden elevar, esos solutos que nos pueden elevar esa densidad, como la glucosa y las proteínas, ¿verdad? Ahora, es importante tener en mente eso porque, por ejemplo, lo que nosotros, si tenemos en el contexto un paciente, por ejemplo, con meningitis, que de repente empieza a deshidratársenos, y encontramos que si le hacemos un examen de orina, vemos que la excreta urinaria está elevada y miramos una densidad urinaria que esté muy baja, o sea, que el paciente esté en hipostenuria, pues uno lo que puede estar pensando en este paciente con meningitis, que esté cursando con una diabetes, por ejemplo, insípida como causa del problema, ¿va? O al revés, que esté concentrando demasiado la orina y que de repente lo que esté haciendo es que esté reteniendo líquidos, el paciente se nos esté hinchando, por ejemplo, y ustedes no le están aumentando tanto la carga, pero la excreta urinaria disminuye, pues nos puede orientar en algún momento dado a una secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿va? Es importante ver el aspecto, de repente depende cómo se vea, si usualmente es de aspecto limpio y transparente, el color generalmente es amarillo ámbar, si es oscura, roja o lechosa, hay que tener en mente porque hay causas como errores innatos del metabolismo o problemas linfáticos que nos pueden orientar a ese tipo de problemas. El olor, pues, es poco perceptible, sin embargo, ya sabemos que
tiene olor a amoníaco porque es la manera en cómo se eliminan los ácidos a nivel renal en forma de amonio. Y entonces, sin embargo, es importante el olor porque si encontramos un olor como a frutas dulces, pues hay que recordarse que puede haber un error en el metabolismo de una enfermedad de miel de arce que podemos encontrar en neonatos, ¿verdad? El pH también es importante recordar que lo general es de 5 a 6, el rango normal es de 4.5 a 8.5 y básicamente nos puede orientar, la dieta nos puede alterar eso, pero por supuesto sabemos también que hay infecciones urinarias que nos pueden orientar, con el pH alcalino que nos pueden dar eso, algunas bacterias como Klebsiella y como Serratia, por ejemplo, que nos pueden dar infecciones urinarias con pH alcalino. Proteínas, por supuesto, las podemos ver a través de las tiras reactivas. Normalmente se excretan hasta 4 miligramos por metro cuadrado como algo normal, porque la proteína tan holsa, por ejemplo, que se puede eliminar por la orina. Sin embargo, un rango de más de 40 miligramos por metro cuadrado, ya estamos hablando de un rango nefrótico, en donde si encontramos un paciente con proteinuria y con edema, pues obviamente sabemos que el síndrome nefrótico es una de las causas más frecuentes. Por supuesto, pacientes también renales crónicos que nos pueden dar ese tipo de problema, ¿va? También podemos hacerle un índice de proteínas y creatinina en orina en pacientes si vemos que tienen muchas proteínas en orina para orientar a la causa de esa proteinuria, ¿va? La glucosa, pues sabemos que en general es de menos de 100 miligramos por 100 mililitros. La cinta también puede reaccionar con un mínimo de 40. Y por supuesto, si hay glucosuria, dentro de las causas, diabetes mellitus, algunas tubulopatías nos pueden dar eso, el hipertiroidismo, también el hiperpituitarismo, tumores cerebrales, abscesos, medicamentos como tiazidas o la epinefrina también puede ser causa de glucosuria. Cetonas, sabemos que podemos encontrar porque haya un metabolismo anormal o disminuido de los carbohidratos, lo miramos sobre todo en pacientes también que estemos pensando que, por ejemplo, si tienen hiperglicemia y tienen cetonas, pues podemos estar pensando que el paciente sea una diabetes la causa del problema, o también en algún momento determinado, si hay acidosis, pues con más razón nos va a orientar a ese tipo de problema. El urobilinógeno, pues lo normal en orina puede ser de 0.5 a 2.5, pero si ese urobilinógeno está elevado, pues nos orienta a que obviamente se están excretando bilirrubinas por la orina. Sabemos que se pueden eliminar en las heces como en forma de estercobilina y en la orina como urobilinógeno. Así que si encontramos nosotros esa urobilinógeno elevado y una orina oscura, pues obviamente hay que buscar que el paciente, probablemente se trate de un paciente con problema hepático, ¿ah? Podemos ver también bilirrubina, hemoglobina en orina que nos puede orientar a ese tipo de causas. Una paciente con hemoglobina en la orina, pues tenemos que pensar ahí tenemos que buscar causas de qué es lo que tiene el paciente por la hemoglobinuria, que normalmente no tenemos por qué encontrar. Igual nitritos positivos, pues nos puede orientar porque sabemos el desdoblamiento de las bacterias de nitratos a nitritos, nos puede orientar obviamente uno de los factores más importantes para infección urinaria, por supuesto leucocituria, digamos nitritos positivos y cilindros leucocitarios positivos, prácticamente nos está diciendo el 90% que tiene una infección urinaria. Sin embargo, no por eso vamos a dejar de hacer un cultivo de orina, ¿verdad? El sedimento urinario nos puede reconocer, también nos puede ayudar al reconocimiento temprano de infecciones, a procesos inflamatorios o también glomerulopatías. Pues es cuestión de temporadas. En algún momento nosotros usábamos como parámetro hacer un gramo de sedimento urinario, que bien nos puede orientar, sin embargo, pues no es diagnóstico por sí solo, ¿verdad? Otros laboratorios que podemos hacer son pruebas de función hepática y tal vez lo más importante aquí tener en mente es para qué hacemos y cuáles vamos a hacer. Si nosotros queremos ver, por ejemplo, cómo está la síntesis de proteína, lo que le vamos a pedir es la albúmina y proteínas de coagulación como el TP y el INR. Si lo que queremos ver es una alteración en la excreción, pues las bilirrubinas como las vimos, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa. Si queremos ver lesión a nivel hepatocelular, pues las transaminasas nos van a servir. Y si pues queremos ver cuadros puramente de toxificación a nivel del hepatocito, pues el amonio nos puede servir y obviamente esto lo vemos más y lo usamos más en pacientes con trastornos de hepatitis, con aquellas hepatitis colestásicas y si queremos ver si el paciente tras de eso tiene alteración de la conciencia, pues nos puede orientar a que el paciente esté cursando con un fallo hepático, ¿verdad? Así que hay que tener en mente de que estos se pueden alterar. Y otro de los laboratorios que
que podemos pedir en un momento determinado, pues son las enzimas musculares, donde la creatinfosfoquinasa la podemos encontrar en sus tres, ya sea en la forma MM, EBB y BBA. Básicamente a nivel muscular es donde la vamos a encontrar, de 40 a 74 unidades por litro es lo normal. En el lactante usualmente es menor de 136 y en el niño es menor de 94. La fracción MB es importante tenerla en mente, que representa el 5% de la CPK total, ¿verdad? Entonces, esta MB la podemos encontrar nosotros elevada si tenemos la historia de un paciente con fiebre, irritable, pálido, con mal llenado capilar y todo, pues las miocarditis pueden obviamente ser una de las causas de que se eleven. Sin embargo, también en pacientes con afección cerebral por un trauma inclusive, o a nivel de una miositis, también pueden darnos elevación de la fracción MBA. Y también pueden estar elevados en pacientes con un infarto agudo del miocardio, con pericarditis, con miositis, con dermatomiositis, polimiositis, trauma craneoencefálico, como les decía, y distrofia muscular o lisis tumoral. Ahora, de todo esto, al final, lo más importante, como les repito, no es solo el laboratorio como tal, porque no podemos hacer diagnóstico nosotros solamente con, con un examen de sangre, ¿verdad? Nosotros definitivamente tenemos que tener la historia y el examen físico y en base a eso decidimos qué hacer, ¿verdad? Porque si no, digamos, hacerle a un paciente con un cuadro respiratorio, una hematología, y si tiene leucocitosis, entonces yo ya le busco si tiene neumonía, no, clínicamente tiene que orientar a neumonía, la historia y el examen físico, y entonces yo ya le hago la hematología, si tengo dudas si es viral o bacteriana, o le hago la radiografía si quiero ver si existe alguna sospecha de algo más que yo quiera ver ahí, o si sospecho de un derrame pleural o algo, pero primero es el examen físico y después yo ya le hago los laboratorios en base a lo que esté sospechando. Entonces, básicamente esto es lo que me recuerdo que les tenía. Lo importante a veces también es que no siempre se recuerda uno de todos los valores normales. Yo creo que lo más importante es tener a la mano su Harry Lens, donde les va a servir para ver los rangos, si ustedes tienen alguna duda, porque en general, pues uno más o menos tiene los rangos de referencia. Sin embargo, para ver con exactitud, tiene la duda, pues para eso está el Harry Lens, o si no, la consulta entre ustedes cuando están de turno, porque obviamente a uno frecuentemente se le pueden olvidar algunos datos del laboratorio, entonces hay que consultar antes de tomar una decisión cuando tengamos duda de algún laboratorio, ¿verdad? Y pues básicamente eso les traía respecto a los laboratorios que frecuentemente utilizamos. Del examen de heces, pues que habíamos platicado por ahí, si mirábamos en general, obviamente solo el examen de heces en su contexto pues nos puede servir para un montón de cosas. Ahora, en gastroenteritis, que de repente es lo que más vamos a ver, sabemos que definitivamente en gastroenteritis un examen simple de heces no nos ayuda prácticamente en nada, ¿verdad? Pedir un examen de heces por gastroenteritis no tiene mucha utilidad. Ahora, si yo lo que le pido es porque pienso que estamos en una época como ahorita, por ejemplo, donde encontramos que rotavirus, donde encontramos que adenovirus o norovirus pueden estar dando un problema, pues pedimos esos virus y eso sí nos van a ayudar. Pero el examen de ese solo en gastroenteritis aguda no nos sirve. Ahora, si el paciente tiene una historia de fiebre, que se luce mal, dolor abdominal y el cuadro más que diarrea líquida aguda es una disentería, pues eso sí nos puede ayudar. Podemos hacer un examen de ese y sin embargo, ahí va a tener que acompañar también de un coprocultivo, porque el examen simple tampoco nos va a servir solo, nos va a orientar, pero tenemos que corroborarlo con un coprocultivo para ver si cursa con una shigelosis o una salmonelosis. Y por supuesto también en pediatría nos va a ayudar el examen de ese, sobre todo en el paciente para descartar cuadros de parasitismo, que no son frecuentemente causa de diarrea líquida aguda, ¿va? Ya los vemos en otro contexto, en aquel paciente que tiene molestias que sugieran ese tipo de cosas, que tenga hiporexia, que no gana peso, prurito anal, entonces mal estado nutricional, en fin, entonces yo lo busco ya en un examen de heces, pero para gastroenteritis como tal, el examen de heces simple no nos sirve de mucho, ¿verdad? Así que la idea es para no pedirlo de rutina, porque realmente no tiene mucho sentido pedirlo de rutina si no nos va a servir. Así que esto es lo que les tenía yo, les mandé por ahí un documento sobre la hematología, donde se han tomado todos los datos de aquí, ahí hay un cuadro donde están todos los valores normales, ahí se lo compartí al doctor Patzán para que él se los pase a ustedes. No sé si tienen algún comentario.
Sí, doctor, ya el documento se les compartió estos días, doctor, ya lo tiene. Ah, va. Sí, Y ahí están los del valores domingo. normales para que ellos consulten, ¿verdad? Para que no tomaran ningún dato de acá y que no les diera tiempo consultar. Muchas gracias, Estuardo. Muchas gracias, doctor. Agradezco mucho. Buenas noches. A la orden. Recuérdense, jóvenes, que el viernes tienen su examen final de unidad, 6 de la mañana. Gracias, Gracias, Estuardos. A la orden. Gracias. Gracias. Buenas Está noches. bien, feliz noche. Buenas noches. Gracias. Gracias.